Boruto Uzumaki, hijo de uno de los ninjas más poderosos de la historia en el universo de Naruto y discípulo del otro ninja más poderoso de la historia, y un Otsutsuki en términos de genética. ¿Es realmente un genio como nos lo venden o esa definición le queda grande como personaje? ¿Se trata de talento o genética simplemente? Llevo tiempo queriendo hacer este vídeo porque en varias ocasiones, sobre todo en Blue Vortex, a Boruto se le define como genio ninja y compartiendo gran parte del universo con su predecesor Naruto, donde también se ha cuestionado mucho este debate del esfuerzo vence al talento. Creo que Boruto tiene ciertas características interesantes que pueden llegar a responder a esa pregunta. Antes de empezar, quiero diferenciar entre tres conceptos que son para mí de vital importancia para entender el vídeo. Cuando hablamos de genios, para evitar confusiones, tenemos que diferenciar entre ser talentoso, prodigio o genio. El talentoso se podría definir como aquel que tiene cierta predisposición o habilidad previa para algo y tiene buenas capacidades, pero necesita desarrollarlas para poder destacar, y a la hora de hacerlo, gracias a esa predisposición, suele conseguir resultados en poco tiempo. El prodigio, por el contrario, si nos vamos al sentido clásico de la palabra, es aquella persona capaz de hacer cosas fuera de lo común para su edad. Suelen destacar mucho desde jóvenes y aprenden también rápido y serían aquellos que llamamos adelantados. Aquí encaja el propio Sasuke, por ejemplo, quien fue considerado un prodigio del clan Uchiha desde joven, o Itachi, quien a temprana edad podía hasta dominar técnicas con solo verla una vez y sin aplicar mucho esfuerzo. Y por último, el genio es aquel que destaca por su creatividad, capacidad intelectual, alguien que va más allá y no solo aplica lo que sabe, sino que sabe innovar y transformar la forma de comprender o hacer algo. Y creo que aquí todos nos imaginamos a la misma persona, y es Minato o incluso Shikamaru, quien se podría considerar un genio de la estrategia o más bien un superdotado. Esto no significa que no apliquen talento y que no se esfuercen, solo que saben ir más allá de lo establecido. Y también hay que tener en cuenta que estas definiciones o etiquetas no son fijas desde que naces, es decir, un prodigio puede volverse perfectamente un genio y alguien con talento puede ser prodigioso a temprana edad. En el contexto de ninjas en Naruto siempre hablo desde ese ámbito, no de la vida real, ya que hablamos de seres ficticios con poderes, chakra, etc. Ahora bien, ¿realmente Boruto encaja en la definición de genio? Teniendo en cuenta su infancia y sin tener en cuenta el karma ni nada de eso, Boruto desde pequeño hasta su edad en la serie siempre fue un niño que no necesitaba esforzarse para conseguir las cosas. Naruto deja caer varias veces en la serie que este no entrenaba lo suficiente, pero aún así en el contexto de Boruto siempre destacó por encima de todos los demás. Podía dominar 3 naturalezas de chakra, usaba su inteligencia en pleno combate, dominó el Rasengan y no solo eso, sino que aquí, incluso de pequeño, ya empezábamos a ver en él esas chispas de genialidad que yo le llamo, porque inconscientemente supo añadirle otro elemento, el Raidon, y crear un Rasengan invisible. Aunque en ese punto pudiera innovar de esa forma las técnicas, para mí todavía no lo puedo considerar genio del todo, pero sí un prodigio. Boruto entendía con mucha rapidez cómo ejecutar técnicas nuevas y al igual que Shikamaru, aunque en diferentes áreas, su nivel era mayor al de un genin. Evidentemente, si comparamos esto con la época de Naruto, cuando Konoha era una fábrica de talentos y prodigios, no hay color, eso está claro. La diferencia es mucho más abismal en cuanto a nivel de los ninjas, también porque las necesidades de guerra y paz son muy diferentes en un periodo y en el otro. Antes tenías a Itachi, que en la barriga de su madre ya pensaba como un Hokage, o ninjas como Kakashi, pero es innegable que Boruto sobresalía en sus capacidades a una temprana edad, a diferencia de sus compañeros. Ahora bien, ¿qué pasa con el Boruto de Blue Vortex? El Boruto adolescente. Aquí pasan muchas cosas. Tenemos un Boruto con el karma, el cual le otorga la genética Otsutsuki, y aquí ya la cosa empieza a cambiar. Actualmente Boruto ha entrenado con Sasuke, el que fue considerado prodigio de los Uchiha, y él mismo admitió que Boruto es un genio y que en solo un año aprendió todo lo que éste le enseñó con rapidez, ese estilo Uchiha del que tanto se hablaba. Y aunque tampoco especificó mucho qué cosas, Boruto demostró varias innovaciones que él mismo desarrolló, aunque aquí vamos a entrar un poco más en debate. En primer lugar, desarrolló una nueva variante de Rasengan, que en mi opinión es el Rasengan más poderoso que se ha visto hasta la fecha, el Rasengan Uzuhiko, el cual a través de sus piernas absorbe el chakra que emite la rotación planetaria para usarlo a través de su cuerpo, provocando temblores en el planeta y haciendo que la vida de la persona se agote hasta que el planeta deje de rotar, es decir, nunca.
Todavía no se sabe cómo la desarrolló, pero sí sabemos cómo creó su variante del Hiraishin. Y a diferencia del que creó Minato, este se aprovecha de sus capacidades espacio-tiempo como Otsutsuki para teletransportarse a través de los metales en los que él imbuye su chakra. Ahora bien, según Kashin Koji, quien le ayudó a desarrollarla, Boruto inventó esta técnica en un futuro en el que intentaba controlar el ninjutsu espacio-tiempo y se inventó su propia variante del Hiraishin después de mucho ensayo, prueba y error. Concretamente dijo que tardaría años en sacar la técnica. Y aquí Koji sí que es cierto que le chivó la forma en la que lo tenía que hacer, pero lo que hizo fue trasladarle el conocimiento al que el Boruto del futuro llegaría para saltarse el proceso de creación, que de hecho es el que llevó a Minato a tardar mucho tiempo en inventar y crear el Rasengan. Obviamente se saltó ese proceso, pero aquí lo que estamos juzgando no es el tiempo que tarda, sino la capacidad. Y es que sin ayuda, ¿hubiese podido inventarlo igualmente? Sí. ¿Hubiese tardado más? También. Pero no dejaría de ser otro ninja después de Minato capaz de reinventar una técnica como esa. Sí es cierto que Minato lo hizo de otra forma, pero si recordamos bien, un genio no tiene por qué inventar algo mejor, sino transformar, usar su propia creación, usar algo de forma diferente, ir más allá, transformar una creación como Minato hizo, y aunque Boruto se saltara la parte más difícil gracias a Koji, la parte de desarrollo, tuvo igualmente que usar el conocimiento para convertirlo en algo real a través del entrenamiento. En otras palabras, el Boruto adolescente tiene técnicas de creación propia suficientes como para entrar en la categoría de genio perfectamente. Aunque ya digo, desconozco de momento cómo ha logrado sacar el Rasengan Uzuhiko. Pero aún así hay que dejar clara una cosa, y es que por lo que respecta al Hiraishin está claro que la potencia de estas técnicas o la forma de ejecutarlas se debe a su condición como Tsutsuki, y eso es uno de los factores influyentes para su creación. Pero como le dice Koji, el conocimiento por sí solo no te hará aprender la técnica. Y esto lo que quiere decir es que un genio no significa que no se tenga que esforzar. Por eso Boruto de pequeño era un prodigio, porque sin apenas esfuerzo lograba destacar mucho más que otros, pero en campos ya existentes, y de adolescente evoluciona a genio no por simplemente ser Otsutsuki y ya está, sino porque con eso y con su talento base supo tener la capacidad de transformar y evolucionar lo que ya existía. Igual que hizo Minato en su época. De pequeño tuvo sus chispas de genialidad, pero las mostró de forma inconsciente o aprendiendo otra cosa que ya existía. Pero la diferencia en Blue Vortex radica en que este tiene la capacidad de innovar para desarrollar incluso un estilo propio. A pesar de que utilice su poder como Tsutsuki, sigue pasando por el mismo proceso creativo, con la diferencia de que pudo acelerarlo gracias al conocimiento sobre el Boruto del futuro que le brindó Koji. Y ahí podemos debatir qué tiene más mérito, si por ejemplo Minato, al no tener a nadie que le dijese cómo lo acabaría dominando, o Tobirama creándolo desde cero y sin ninguna base previa. Eso es totalmente válido pensarlo y da para otro debate. Pero un genio no se resume a solo crear, sino en cómo consigue ir más allá de lo establecido, ya sea con la imaginación, con esas capacidades únicas para desarrollar ciertas cosas. En fin, más allá de si es bueno o malo como protagonista Boruto, a veces esa genialidad que puede tener me recuerda mucho a la de su abuelo, y eso me trae muchos recuerdos de Naruto. En fin, hasta aquí mi opinión sobre si Boruto es un genio, aunque lo que te haría genial a ti es suscribirte si te gusta el vídeo, y dime en los comentarios sobre qué otro anime o personaje te gustaría ver un vídeo. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.